Bienvenidos todos. Estamos muy contentos de estar en la casa de Dios, hermanos, muy alegres este domingo tan hermoso que Dios nos ha regalado. Y leemos la escritura y dice así. Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Okay? Vamos a orar, hermanos, oremos. Te damos gracias, Señor, te damos toda la gloria y toda la honra a ti. Gracias porque tú has puesto pasión en nuestras vidas, convicción, Padre, para estar hoy en tu casa. Nuestra prioridad está bien definida, Padre. Nuestra prioridad eres tú. Nuestra prioridad es adorarte, oír tu palabra, ser guiados, Padre Santo, por tu Santo Espíritu, para poder, Señor, hacer tu voluntad, Señor. En este momento te pido, Señor, que el corazón de cada uno de mis hermanos pueda abrirse a tu palabra, Señor, y podamos atesorarlo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, amados hermanos, bienvenidos. Gloria a Dios. Vamos a continuar, hermanos, con una serie de estudio bíblico que iniciamos el domingo pasado. La serie se tituló Virtudes Cristianas. Estuvimos hablando acerca de la sabiduría, fue el tema número 1, se los recomiendo, está en YouTube, véalo para que no se pierda ninguno de estos temas de esta serie, para que podamos, ¿verdad?, edificarnos, hermanos, en la palabra. El día de hoy, hermanos, vamos a ver el tema número 2, lo hemos titulado La humildad, y ese va a ser el tema que nos va a estar ocupando los próximos minutos. Esperamos, ¿verdad?, que sea de bendición para todos nosotros. Abra su corazón para que podamos ser todos edificados, amén. Sabe, hermano, que lo contrario de la humildad es el orgullo, ¿verdad? Y lo querramos aceptar o no lo querramos aceptar, a todos nosotros, los orgullosos por lo general no nos caen bien. Es difícil que las personas orgullosas nos caigan bien. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? ¿Sabe cuál es? El problema es que usted y yo también somos un poquito orgullosos. Y digo un poquito tratando de ser generoso, porque hay unos que son mucho, o somos. Entonces, vemos la contradicción, por decirlo así, hermano, de cómo por lo general una persona que es orgullosa no nos cae muy bien, pero al mismo tiempo nosotros mismos estamos lidiando con ese problema, el problema del orgullo. De hecho, algunas veces, aún siendo ya cristianos y sin querer queriendo, como dicen por ahí, hasta nos alegramos un poquito cuando al orgulloso le va mal. O sea, somos humanos y no deberíamos de alegrarnos, pero en nuestra humanidad de repente tiende a querernos dar un poco de risa o un poco de alegría cuando alguien se tiene que tragar su orgullo. Por ejemplo, si usted alguna vez ha visto un video de esos donde hay un hombre agresivo y altivo que de una forma, verdad, injusta está humillando a otra persona y le está diciendo cosas y lo está amenazando que lo va a golpear. Y la otra persona pacíficamente le dice, mira, yo no quiero problemas, no me provoques, yo no soy de ese tipo de conducta. Pero el que le está, el bully, el que le está haciendo bullying al otro, insiste tanto que acaba sacando de sus casillas al que no quiere pelear, y el que no quiere pelear acaba dándole un knockout técnico, un knockout al que lo está provocando. Y uno como que en su humanidad uno tiende a decir, se lo merece, se lo ganó a pulso, como diríamos allá en mi país, en México, por gandalla. Eso es lo que se merece. Entonces, aun cuando somos cristianos y de repente vemos algún video de este tipo en las redes sociales o por ahí, tiende a darnos un poquito de gusto, y eso es porque el orgulloso es una persona difícil de amar, difícil de que te agrade, difícil de que te guste, difícil que te caiga bien, difícil que sea el que está en el círculo de tus amigos. Podremos amar quizás y aceptar en nuestro círculo de amigos a alguien que no es muy inteligente.
Tú dices, fulano, sutano no es muy inteligente, pero no importa, bien, vente, intégrate con nosotros y te aceptamos. O quizás a alguien, hermanos, que no es muy guapo, ¿no? Y tú, ay, está muy feo, pero vengas, hermano, acompáñenos, ¿no? Pero qué difícil es aceptar en tu círculo de amistades o con las personas que tú más tratas a una persona que es orgulloso. Voy a hablar de este tema, hermanos, con mucho temor, porque reconozco que en mí también hay orgullo. O sea, hablar de humildad es un tema complicado, porque nadie se puede parar a hablar de humildad diciendo yo soy humilde, porque si lo hace, en ese momento, ¿qué pasó? Perdió su humildad. Como cuenta una anécdota por ahí muy famosa, que dice que una vez se hizo un concurso para premiar al hombre más humilde de la tierra, ¿no? Es una anécdota por ahí sacada, quizás no de la vida real, pero que tiene una enseñanza. Y cuando por fin se encontró al hombre más humilde de todos, le dieron una medalla de oro. Pero ¿sabe qué? El día que la usó, se la quitaron, porque vieron el usar su medalla, la humildad, como un acto de orgullo, como un acto de soberbia, como diciendo, miren mi medalla, les gané a todos, soy el más humilde, trae esa medalla para acá. Hemos comprobado que no eres el más humilde. Yo creo que si nosotros buscamos a la persona más humilde a nuestro alrededor, por ahí encontramos alguna persona que es bastante humilde, pero que no está exento de un día actuar orgullosamente. O sea, una persona, por muy humilde que sea, no está exento de que un día tenga una actitud altiva, una actitud de orgullo, una actitud de humillar a los demás, de maltratar a los demás, de portarse de una forma como yo sé más que todos, soy más guapo, soy más alto, tengo mejor cuerpo, visto mejor. O sea, por muy humilde que sea una persona, y me baso precisamente en un versículo de la Biblia. No baso esto en que a mí se me ocurrió, sino que en los tiempos bíblicos, hermano, hubo un hombre que la Biblia da testimonio que era el hombre más humilde, hermanos, de entre el pueblo de Israel. Eran aproximadamente 2 millones de personas los que habían salido de Egipto, y de entre esos 2 millones de personas había uno que era el más humilde de todos esos millones. ¿Alguien sabe cómo se llamaba? Se llamaba Moisés. Dice que era el hombre más manso de la tierra. Pues ¿qué cree? Un día, puesto bajo presión, el hombre más manso de la tierra explotó. Entonces usted no está exento de un día perder la humildad, porque cuando Dios le dijo a Moisés en Números 20, lo puede leer en su casa, háblale a la roca para que fluya el agua, y Moisés estaba tan estresado por que el pueblo le era gravoso y lo estaban hostigando y lo estaban molestando. Moisés no le habló a la roca. ¿Sabe qué hizo? La golpeó 2 veces. Y dice la Biblia que eso fue una ofensa gravísima ante Dios, al punto que por ese solo acto de soberbia, aunque todo el demás resto del tiempo de su vida había sido de humildad, no entró a la tierra prometida, porque solamente debía hablarle a esa roca. Lo puede usted leer en Números 20. Y aunque la hubiera podido golpear una vez, la golpeó 2 veces. Y eso estaba prohibido, porque el haber sido golpeada una sola vez representaba, nos dice ya el apóstol Pablo, ya con más revelación, ya con la revelación más completa de ese evento en Corintios, que Jesucristo iba a ser crucificado una sola vez por el perdón de nuestros pecados. Entonces, ¿por qué el orgullo, hermanos, es algo tan grave? Fíjese que hay muchos pecados que nosotros podemos cometer, y los cometemos, porque si decimos que no pecamos, entonces somos mentirosos, aunque no vivimos en el pecado, porque ahora somos hijos de Dios, tenemos una lucha contra el pecado. Pero ¿sabe qué? Uno de los peores pecados que nosotros podemos cometer es el orgullo. ¿Por qué? Porque el orgullo, hermanos, es un hombre de tierra que se ha endiosado. Eso es un hombre orgulloso. De hecho, la palabra humildad en su raíz, esa palabra humildad viene del latín humus, que ¿sabe qué significa? Tierra. Significa que en nuestra humildad nosotros nunca debemos olvidar que somos humanos, no somos dioses. Fuimos tomados del polvo de la tierra, y al polvo de la tierra nosotros volveremos. El orgullo es tan grave porque el orgullo es tratar de usurpar el lugar de Dios. Eso es orgullo. La humildad
es lo contrario. La humildad es tratar de ser como Dios, porque Jesús nos dice: aprendan de mí que yo soy manso y humilde. Son dos cosas diferentes, no se confunda. Una cosa en humildad es tratar de ser más como Cristo, pero otra cosa en orgullo es tratar de usurpar el lugar de Cristo. Son dos cosas diferentes. No es pecado si usted quiere ser más humilde para ser como Cristo, pero es pecado si usted quiere ser más reconocido, más poderoso, más famoso, para que alguien lo vea a usted como un ídolo. Eso es el orgullo, y ese fue el pecado por el que Satanás fue echado del cielo. Se enorgulleció y quiso ¿qué? Suplantar el lugar de Dios. No está mal que uno de tus hijos se quiera parecer a ti, eso no está mal. El problema está que uno de tus hijos te quiera suplantar a ti. Como se ha dado los casos, una vez veía yo un caso de una persona que murió y los hijos no lo reportaron al Seguro Social, sino que una señora, una anciana ya grande que murió, y el hijo, en lugar de reportarlo para que ya no mandaran su pensión, se disfrazaba de anciana. No sé si lo vieron, estuvo en los archivos del FBI ese caso. Se disfrazaba de anciana como su mamá para ir a cobrar la pensión de su mamá. Entonces no está mal si un hijo tuyo se quiere parecer a ti. El problema está que tu hijo quiera suplantar tu lugar. Y eso es el orgullo. El orgullo es tratar de suplantar a Dios, mientras que la humildad es tratar de parecernos en humildad más al Señor. La humildad es algo que es una característica en nosotros los humanos que nos hace mirar hacia abajo, nos hace nunca despegar los pies de la tierra. Eso es humildad. No despegas los pies de la tierra. Sabes quién eres en Cristo, la nueva identidad que Cristo te ha dado, la santificación que Él demanda de ti, el nuevo carácter cristiano que debes de tener para abrazar y amar a los demás. Eso es humildad, mirar hacia abajo. Pero el orgullo es mirar hacia arriba. El orgullo es mirar por encima de los demás, ni siquiera hacer contacto visual con ellos, porque no merecen ni siquiera que yo les dirija la mirada. Son menos que yo. Deben de servirme a mí, yo soy más importante que ellos. Mirar hacia arriba con soberbia. ¿Sabe que una de las diferencias entre el verdadero evangelio bíblico y el resto de las religiones del mundo es precisamente que el evangelio bíblico nos hace a nosotros, hermanos, tener humildad porque fuimos salvados por la gracia de Jesucristo? Y las demás religiones del mundo llenan el corazón de orgullo de las personas porque los hace que ellos pongan su mirada en sus obras. Yo puedo hacer esto, yo hice aquello, por lo tanto merezco la salvación. Y eso es un error muy fuerte. El orgullo religioso es un problema muy grave en estos tiempos, que muchas personas creen que pueden por medio de sus obras ganar la salvación. Andrew Murray, un cristiano, dijo lo siguiente, me gustó. Dice: el orgullo tiene que morir en usted. Escuche, el orgullo tiene que morir en usted, o nada del cielo puede vivir en usted. Es decir, el orgullo muere y las cosas del cielo viven en usted. Pero si el orgullo está vivo, las cosas del cielo mueren en nosotros, porque son incompatibles. Son tan incompatibles que hubo otro cristiano que se llamaba Grocio, que él dijo: el orgullo y la soberbia nacieron en el cielo, porque nacieron en el corazón de Satanás, pero fueron lanzados del cielo y nunca más podrán volver al cielo. Por eso es que nosotros como creyentes, como cristianos, tenemos que caminar en humildad. Cuidado con el orgullo religioso. Una de las marcas de un verdadero cristiano que de verdad ama la doctrina es la humildad. Porque precisamente las doctrinas reformadas, las doctrinas de la gracia, en las que tanto énfasis hicieron los grandes cristianos de la antigüedad, consiste en eso, en conocer la verdadera grandeza de Dios y la verdadera pequeñez que nosotros tenemos como humanos. Todo evangelio que exalte al hombre, que endiose al hombre, es un evangelio peligroso, porque minimiza a Dios. Entonces, hermanos, no porque usted cite a Spurgeon, no porque usted cite a Calvino, no porque usted cite a grandes cristianos de la antigüedad como Jonathan Edwards, usted ya es un iluminado. No. Muchas personas están cayendo en ese orgullo espiritual precisamente porque dicen tener la mejor doctrina que las demás personas, pero tener verdadera doctrina es que nosotros caminemos en humildad. Aprendamos de Pablo. ¿Quién era Pablo? Pablo fue un gran predicador, quizás uno de los más grandes predicadores después de nuestro Señor Jesucristo.
casi la mitad del Nuevo Testamento escrita por Pablo. Pero ¿dónde se colocó Pablo cuando le tocó a él dar un concepto de sí mismo? ¿Sabe qué? Él dijo: yo soy el más pequeño de los apóstoles y el más grande de los pecadores. Esa fue la actitud de Pablo en humildad. Cuando se trató de formarse en la línea de los apóstoles, no dijo: pónganme adelante porque yo escribí más libros que Pedro, más libros que Juan, más libros que Jacobo. No, dijo: pónganme atrás porque yo no era digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia del Señor. Y cuando se fue a formar a la fila de los pecadores, él dijo: pónganme adelante como el más grande de los pecadores, porque yo vivía de una forma que no agradaba a Dios. Y Dios tuvo gracia conmigo, misericordia de mí, y me salvó. La verdadera religión nos humilla. ¿Por qué? Nos humilla porque entendemos, hermano, que es por la obra de Cristo en la cruz que nosotros podemos ser salvos. Pero la religión falsa es la que hace que la gente se enorgullezca por lo que yo puedo hacer. Toda persona que crea que puede completar su salvación con sus obras es una persona herética. Porque la Biblia dice claramente, hermanos, que no es por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Si usted completa parte de su salvación, entonces usted gana parte de su entrada al cielo. Y cuando usted está en el cielo y Dios le diga: hey, ¿qué haces aquí? Bueno, ¿qué te pasa, Dios? Recuerda que yo hice mi parte también. Y eso no se va a tolerar ni se va a soportar en el cielo, porque en el cielo entramos solamente por la obra que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros, y esa obra nos debe a nosotros humillar. En eso consiste el verdadero cristianismo. El verdadero cristianismo consiste en que nosotros caminemos en esa humildad, en ese concepto de nosotros mismos, que no somos más que los demás, sino que no lo merecíamos. Tampoco creo está bien irnos al otro extremo y decir soy menos que los demás y tener una estima por el suelo. Pero dijo Pablo: cada uno piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida del don de fe que Dios ha repartido a cada uno de vosotros. No somos ni más ni somos ni menos. Valemos la sangre de Jesucristo. En el pasaje que leímos, hermano, el versículo de Mateo 11:29, Jesucristo comienza hablando y diciendo la primera frase, que es: llevad mi yugo. Era una expresión muy conocida. Cuando Jesús dice esta expresión, y todos los que lo están oyendo no dijeron ¿de qué está hablando? Era una expresión popular, era una expresión muy común entre los maestros, entre los rabinos. Los rabinos siempre hablaban de un yugo cuando se referían a la enseñanza que imponían sobre sus discípulos. Un rabino, cuando tomaba a alguien por discípulo, le decía: este es mi yugo, hablando metafóricamente, no era un yugo literal, y le comenzaba a enseñar toda su doctrina y toda su enseñanza. Por ejemplo, los fariseos tenían su doctrina, los saduceos tenían su doctrina, los herodianos tenían sus creencias, y muchas otras sectas, como 22 sectas que existieron en el tiempo en que Jesús vino. Y cada uno de ellos, cuando hablaba de yugo, se refería a eso, se refería: estoy a punto de enseñarte lo que yo creo es el yugo que yo quiero que tú lleves. Obviamente todas esas sectas estaban equivocadas y habían caído en hipocresía y habían caído en malinterpretar la palabra de Dios y en orgullo espiritual. ¿Se acuerda la parábola del pecador y el publicano? ¿Verdad? El publicano y el fariseo, perdón. El fariseo que dijo: doy diezmo de todo lo que gano, ayuno, oro, hago el bien, con altivez y con soberbia. Mientras que el publicano dice que no alzaba su mirada al cielo, sino que decía: sé propicio a mi pecador. Y Jesucristo le preguntó a su audiencia y les dijo: ¿quién de ustedes cree que descendió? ¿Quién creen ustedes que descendió más justificado? Y todos coincidieron en que había sido el que se había humillado, el que se había confesado como pecador ante Dios, y no el que se había exaltado. Así que cuando Jesús les está diciendo a los demás: llevad mi yugo, Él está a punto de decir algo. Él está a punto de decir: les voy a decir algo que yo quiero que ustedes practiquen, que ustedes hagan. En el contexto general de este asunto, en aquel entonces los yugos, por si alguien no sabe, era un artefacto que se ponía en los bueyes o en los animales de carga para poder arar la tierra, para poder cosechar la tierra. ¿Okay? Y yo soy de rancho, hermanos. Nosotros muchas veces uncíamos los bueyes con mi abuelo, con las coyundas, y se les pone el yugo. Y yo alcanzo a recordar así vagamente, porque hace mucho tiempo que salí de mi rancho, que cuando se iba a fabricar un yugo, ya se tenía seleccionado el ganado, o sea, el par de bueyes, por lo general los más fuertes, que eran los que araban por lo general, eran los que se les ponía el yugo.
Entonces el yugo tenía que ser un yugo apropiado. No podía ser un yugo inapropiado. Por ejemplo, ponerle un yugo gigantesco a unos toritos ahí flacos que apenas andaban ahí todos enclenques, ¿no? O lo contrario, ponerle un pequeño yugo bien ligero y bien frágil a un par de sementales, un par de toros fuertes. ¿Por qué? Porque lo podían romper. Los primeros no se podían llevar el yugo de lo pesado que estaba, y los segundos, pues con que un toro jalara para adelante y otro para atrás, lo rompían. Entonces el yugo era hecho de alguna forma a la medida de las bestias. En algunos casos se llevaban las bestias con la persona que iba a fabricar el yugo. Ok, ¿cuáles son las bestias que por lo general, de entre todas las bestias que tú tienes, van a usar este yugo? Bueno, es este toro y este otro. Entonces más o menos se tomaban unas medidas que provocaran que el yugo fuera apropiado, que el yugo no fuera a quedarles muy flojo, que el yugo no fuera a quedarles muy apretado, para que estas bestias no se lastimaran, porque había una consideración hacia los animales. De hecho, hay un proverbio que dice que aquel que es cruel con sus animales es un necio. Así que cuide bien a sus perros. Había una consideración, había mandamientos sobre cómo se había de cuidar a los animales. ¿Y de qué habla esto, hermano? Esto habla de que Jesús en su sabiduría, hermanos, ha diseñado un yugo para nosotros y una enseñanza para nosotros de tal manera que es propicio para nosotros. Podemos descansar en que el yugo que Él nos está poniendo es un yugo que va contigo. Es lo que tú necesitas. Es exactamente lo que te hace falta. Y tú dirás, pastor, pero el yugo es un instrumento de trabajo forzado. Pues precisamente, bienvenido al Evangelio. El Evangelio consiste en que nosotros dejamos de ser esclavos del pecado y nos convertimos en ¿quién? Esclavos de Cristo. No confunda el Evangelio con libertinaje. Ay, ahora soy libre en Cristo para hacer lo que yo quiera. No, ahora somos libres en Cristo para hacer lo que Él quiera, lo que Él diga, lo que Él mande. Y Jesús dice, aprended de mí. O sea, Jesús fue más que palabras, Jesús fue palabras y hechos. Él fue humilde, sencillo, manso. A pesar de que Él fue poderoso, Él actuó como si no tuviera poder. Cuando lo mandaron traer, ven a resucitar a Lázaro, Él podía ir inmediatamente y ¿verdad? Para empezar, hubiera provocado que Lázaro no muriera. Él no tenía urgencia por mostrar su poder, como hoy muchos evangelistas y muchos pastores quieren hacer gala de un despliegue de fuerza y de poder. Y a ver, trae la cámara aquí, pon la cámara, enfócalo bien. A ver, ahorita las muelas se le van a hacer de plata. Y quieren a fuerza fama y reconocimiento. Jesús no andaba urgido, hermano, de reconocimiento. Él dijo, gloria de hombres no recibo. De hecho, cuando hizo uno de sus milagros más grandes, que fue caminar sobre el agua, lo hizo de noche, de madrugada, cuando nadie lo veía más que sus discípulos. Si él hubiera andado buscando orgullo, fama, reconocimiento, le hubiera dicho, convoquen a todo mundo al río, al mar de Galilea, porque voy a caminar sobre el agua. Él no andaba buscando eso. Era poderoso, era Dios, actuaba como hombre y actuaba como si no tuviera poder. Eso es humildad. Y ese es el desafío, ese es el yugo que nosotros tenemos que llevar. Entre más Dios te use, más humildad. Entre más gracia Dios ponga en ti, más humildad. Entre tú más aprendas, debes decir como un cristiano de la antigüedad que decía, entre más aprendo, más ignorante descubro que soy. Sí, porque el conocimiento es el que nos hace entender a nosotros cuán ignorantes somos. Cuando estás en ignorancia, tú no sabes cuánto ignoras, pero cuando comienzas a aprender y te das cuenta lo que te falta por aprender, es entonces cuando tú dices, wow, soy bien ignorante. Manso y humilde de corazón, no humildad fingida, no humildad de ropa, no humildad de cara, de demudar el rostro y aparentar humildad ante los demás. Humildad de corazón, al punto que antes de ir a la cruz, aunque Él era Señor y merecía que todos lo honraran, Él se quitó su manto, se ciñó una toalla y lavó los pies polvorientos de los discípulos, los pies sucios. Y Él se humilló como siervo para darnos ejemplo a nosotros. Por eso Él dice, aprended de mí, yo soy manso y humilde de corazón. Lleve mi yugo, este es el yugo que nosotros tenemos que llevar. Cada vez que tú tienes una actitud de soberbia, y no te preocupes, ya te voy a dar una lista de cuáles son al final, tú te estás quitando el yugo del Señor. Jesús era famoso, usted sabía.
En Mateo, por ejemplo, hace muchísimas referencias de la fama de Jesús. Se oía la fama de Jesús. Herodes oyó la fama de Jesús. Traje un verso, hay muchos, pero hay uno en Mateo 9:26 que dice: y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra, de un milagro, del ministerio de Jesús. Por toda la tierra se difundió. Dice que la fama de Jesús salió de Israel y llegó hasta Siria, hasta los países vecinos, y comenzaron a oír de Jesús. ¿Usted cree que Jesús, hermanos, por esa fama perdió el piso? No. Hay un dicho muy bueno que tiene mucha sabiduría, que dice que cuando a una persona se le sube el humo a la cabeza es porque se apagó el fuego del corazón. Qué dicho tan sabio. No es un versículo de la Biblia, pero tiene docenas de versículos que lo respaldan. Hay muchas personas así, dejan de orar, dejan de leer la Biblia, dejan de servir, dejan de congregarse. Y ya después, cuando tú hablas con ellos: hermano, ¿por qué usted ya no se congrega? No, es que ¿para qué ser tan religioso? Ahí en la casa oro. Se le llenó de humo la cabeza porque se le apagó el fuego del corazón. Y usted sabe que cuando el fuego se apaga, ¿qué provoca? Un montón de humo. Ya se le acabó la pasión, se le acabó el amor por Dios. En nuestra naturaleza humana, nosotros, hermanos, si nos hacemos famosos, debemos de tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Todo siervo de Dios, cuando Dios lo comienza a exaltar, porque el que Dios te exalte no es malo, el problema es cuando tú te exaltas. Porque dice: resistid al diablo, someteos a Dios, y él os exaltará. ¿Cuándo? Cuando fuere tiempo. Que Dios te exalte no es malo, siempre y cuando tú camines en humildad y le des la gloria a Él. Señor, todo es para tu gloria. A Jesús no lo confundió la fama ni le llenó la cabeza de humo. Él siguió actuando como lo que él era, un siervo del Padre, para ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz en todo lo que el Padre le mandó a hacer. ¿Sabe que han hecho estudios, hermano, que está demostrado que a nosotros nos gusta, hermano, el reconocimiento? A usted le gusta el reconocimiento, a usted le gusta el aplauso, a usted le gusta la gloria. Claro. De hecho, si usted se da cuenta, hermano, cuando se toma una foto grupal y en esa foto está usted, hay 15, 20 personas, y le dan la foto, a ver, ¿a quién es al primero que usted busca? A usted. Usted no, ¿cómo saldría mi mejor amigo? No, usted, a ver, ¿cómo salí yo? Y si saliste feo y la suben al Facebook y te etiquetan, ni modo. Saliste ahí abriendo la boca mordiendo un pambazo, no sé, una baleada, una pupusa, una tostada de chaumín. Al primero que tú buscas en una foto grupal donde tú sabes que estás, eres a ti mismo. Se hizo un estudio también. Cuando hay una serie de reconocimientos a nivel grupo, en una gran audiencia, y en esa serie de 30, 40 nombres van a decir tu nombre. Te van a mencionar entre los graduandos o entre los que van a recibir un diploma o qué sé yo. Y se han hecho estudios, hermano, y han llegado a la conclusión que justo cuando se menciona tu nombre se te dilata la pupila, se te acelera el ritmo cardíaco. ¿Por qué? En ese momento, ¿qué eres? El centro de atracción. Todo el mundo está oyendo tu nombre. Pase adelante, Juan Pérez. Espero que no haya uno. No, siempre se utiliza el Juan Pérez porque es un nombre muy popular, muy común, ¿no? Pero en ese momento, wow, hasta te sonrojas y sientes calor porque eres el centro de atracción en ese momento. Pero ¿sabes qué dijo Cristo? Cristo dijo: gloria de hombres yo no recibo. No es malo ser reconocido, vuelvo y repito. Pero ¿sabes qué? Sería mejor que ese reconocimiento venga no a raíz de los dones, talentos y de la forma maravillosa que Dios te usa, sino ¿sabes a raíz de qué? Sino que a pesar de todo eso eres humilde. Ese es el mejor reconocimiento, que ni lo andas buscando, sino que te lo dan porque no solo reconocen tu talento, sino que dicen: wow, ya viste cuánto talento, cuánto servicio, y aparte humilde, increíble. Y hay un proverbio que lo demuestra, Proverbio 15:33. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. ¿Sí? Hay una honra muy buena que viene después de que tú has sido humilde. Por eso dice precede, antes de. Esa es la mejor honra. Cuando alguien te halague, te adule, te aplauda y tú no eres humilde, preocúpate. No es un elogio sincero.
Es un elogio que viene quizás de la carne de la persona. Porque ¿quién va a aplaudir y halagar y elogiar a un orgulloso? Quizás alguien que anda buscando adulación. Y el que anda buscando adulación anda buscando algo de ti, sacar algo de ti. Hermanos, la humildad agrada al Señor. Vamos al Salmo 138:6. ¿Por qué la humildad es tan agradable ante Dios y el orgullo tan despreciable? Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. El Dios del universo, el Dios del cielo, el Dios eterno, el Dios que es todo sabiduría, le llama la atención la humildad. Es un atributo, una virtud en nosotros que a Él le llama la atención. Él en ese momento mira, atiende, dice. Mira al cielo. Dijo David en un salmo, no recuerdo ahorita cuál, que Dios se humilla mirando hacia la tierra y ve a nosotros que somos polvo y no se olvida de que somos polvo. Entonces imagina eso. Quizás nadie más te va a poner atención un día, pero si eres humilde, ¿quién crees que te pone atención? Dios. Atiende al humilde. Mientras que los demás desprecian al humilde. Por lo general, el ser humano que es altivo desprecia al humilde, humilla al humilde, pero Dios no. Dios lo atiende. Mas al altivo, ¿qué? Lo mira de lejos. ¿Cuántos saben la ley de atracción de los imanes? Cuando tú estás juntando unos imanes y los polos opuestos se atraen. Y los polos iguales se repelen. ¿Alguna vez lo han hecho? Y uno trata de desafiar esa ley y tratar de juntar por fuerza los polos que se repelen, ¿no? Y uno dice, yo soy más fuerte que la fuerza del imán y los voy a juntar por la fuerza, pero en cuanto te descuidas, ¡pum!, se mueven. Bueno, en Dios podríamos decir que hay una ley parecida, aunque no exactamente igual. Pero a Dios la humildad le atrae y el orgullo le repele. Se aleja, al altivo lo mira de lejos, pero al humilde lo mira de cerca. Ahora vamos a hacer una pregunta muy interesante. ¿Tendrá usted orgullo? ¿Tendré yo orgullo? Es una pregunta equivocada, porque ya vimos que Moisés tuvo orgullo siendo el hombre más manso de la tierra en aquel entonces. La pregunta correcta sería, no tendré orgullo o será que el hermano tiene orgullo, sino la pregunta correcta sería, ¿en qué parte de mi vida es donde más se manifiesta mi orgullo? Porque de que hay orgullo en usted es seguro. Es seguro. Lo que nos falta es identificar en qué área es en la que usted es más orgulloso, más soberbio, más altivo. Hay que admitirlo y hay que reconocerlo y hay que luchar y trabajar contra eso. Porque si no, hermano, no nos estamos pareciendo a Jesús. Muchos matrimonios se destruyen por orgullo. Hay muchos divorcios por orgullo. Las congregaciones están llenas de problemas, y eso es en esta congregación y en todas las congregaciones del mundo, por orgullo, por el orgullo de los miembros. El que se cree más, el que tiene baja estima, el que humilla al otro, el que le tira indirectas a fulano, el que anda buscando con quién pelear. Familias se destruyen por orgullo, por no querer ceder. Relaciones, seguramente tú tienes relaciones rotas por orgullo. Ora al Señor, Señor, ¿hasta qué punto fue mi culpa que esta relación se destruyera? Ayúdame. Si es por mi orgullo que la persona no se volvió a acercar a mí, si es por mi orgullo que esa persona se alejó de mí, o si es porque yo vi orgullo en esta persona y ahora su orgullo me repele, porque es que el orgullo cae mal y yo no quiero hablarle. Que se humille el primero. ¿Por qué yo? Bienvenido, orgulloso. Quizás por tu carácter orgulloso has lastimado, has herido a tus hijos, a tu pareja. Y no, yo tengo la razón. Yo nunca me equivoco, el que es machista. O la mujer feminista que humilla a su marido. Ay, es que este es bien lento. No piensa rápido. Abusan de él en el trabajo y no se defiende. El orgullo, hermanos, tiene consecuencias. Todo comenzó con Satanás en el cielo. Y a partir de ahí, hermanos, desde ese momento que se halló orgullo en el corazón de Satanás, el orgullo a través de la caída del hombre cuando Adán pecó, se transmitió, hermanos,
a toda la raza humana. Y se han provocado guerras por orgullo. Hay presidentes o reyes de diferentes naciones que en los años de historia de la civilización y de la humanidad se han ido a la guerra por algo, por una niñería, por una inmadurez. Y en esas guerras se han perdido vidas. ¿Por qué? Por orgullo. Vamos a ver un proverbio 16:18. Dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Dios resiste al soberbio. Todo el que se enaltece será humillado. El que se enorgullece, el que se crece, el que humilla a los demás. ¿Se acuerda de Nabucodonosor? Daniel capítulo 4. ¿Qué dijo un día? Se levantó y dijo: todo esto lo he construido con mi fuerza, con mi poder. ¿Se acuerda? ¿Y qué pasó? ¿Qué le hizo Dios? Dice que antes de la caída es la altivez de espíritu. Se convirtió en una bestia. Después andaba en el campo, hermano, con los animales, comiendo pasto. Se dejó crecer el pelo, se dejó crecer las uñas. ¿Y cuando Dios lo restauró? Hasta que se humilló. Hasta que él reconoció que no había otro Dios en la tierra más que el Dios al que adoraba Daniel. ¿Qué le pasó? Dios lo humilló porque él se enalteció, porque él se endiosó a sí mismo. En la historia hemos visto muchísimos ejemplos, en la historia bíblica, de gente que se exaltó y Dios tuvo que humillarlos. Pero le voy a contar algunos que quizás usted ya los ha oído porque son muy populares ya de la historia moderna, de gente que se ha enorgullecido y se han levantado con altivez contra Dios y Dios ha tenido que humillarlos. El diseñador del Titanic, ¿sabe qué dijo cuando por fin se acabó de construir el barco? Este barco es tan bueno que ni Dios lo puede hundir. En abril de 1912, en su primer viaje que hizo el Titanic por el Atlántico, chocó con un iceberg y se hundió. El primero, único y último de sus viajes. John Lennon, el cantante de los Beatles, unos días antes de ser asesinado, dijo: nosotros somos más famosos que Jesucristo. Pocos días después, ¿quién lo mató? Un mismo seguidor, un mismo fanático que se volvió loco, de esos que caen en fijaciones extrañas y conductas psicológicas raras, y no sé qué fijación tenía con este hombre y lo mató. Recientemente, ya más para acá, hubo una mujer que era atea y ella estaba luchando, estaba haciendo una campaña para poder remover del dinero americano la frase "en Dios confiamos", ¿verdad? Porque el dinero americano tiene esa inscripción en una de sus partes, los billetes, las monedas. Y ella, pues como era atea, ella trató de luchar y hacer campañas: quitemos eso, es una agresión para nosotros que no creemos en Dios el que nos estén dando un dinero que menciona a Dios. Y bueno, no lo logró, como usted sabe, ¿no? Pero sabe que ella tenía un resentimiento tan acérrimo contra el cristianismo y contra las doctrinas cristianas, que ella dijo: hay una doctrina ahí en la Biblia, porque los ateos conocen la Biblia más que muchos cristianos, que habla de la resurrección y que según yo, por ser atea, voy a ser resucitada para condenación eterna. Entonces, cuando yo muera, por si eso fuera verdad, quiero que por favor sobre mi tumba pongan una gruesa plancha de acero, de fierro, de hierro, y después sobre esa plancha una gruesa plancha de concreto, porque si esa doctrina llegara a ser verdad, yo no quiero resucitar. Y la enterraron, y un tiempo después, unos meses después, un gigantesco árbol que estaba junto a su tumba, con las raíces, empujó ambas planchas de concreto y de hierro y dejó el ataúd expuesto, para que se eduque. Y el caso también de una muchacha, una mujer joven que andaba de parranda con todos sus amigos, tomando en el vehículo, y una vida libertina, una vida llena de inmoralidad. Y una vez, antes de irse a salir con sus amigos, su madre le dijo: hija, yo deseo que Dios te acompañe, que Dios te guarde, te cuide todos esos lugares peligrosos que tú andas. Y la muchacha contestó: sí, pero solamente si Dios se va en el baúl del carro, porque aquí llevamos mucha diversión como para llevarlo, ¿no? Más adelante chocaron, murieron todos.
el carro quedó irreconocible, quedó destruido, pero la policía se impresionó porque el baúl quedó intacto. Y no sé si este dato lo añadieron o no sé si es real, pero según una bandeja de huevos que iba ahí en el baúl, ni un solo huevo se rompió. Entonces, podemos ver, hermanos, cómo este proverbio, antes de que alguien venga una caída sobre la persona, primero es porque hay una altivez. Tú eres cristiano, tienes dos opciones: ¿te humillas con Dios o Dios te humilla? ¿Cuál te gusta más? ¿Te humillas? Dios te dice, claro, si eres su hijo, porque Dios no trabaja con gente que no es su hija, eso tenemos que entenderlo. La gracia común de Dios hace que llueva sobre gente que no es cristiana, y sobre gente que es atea, y sobre gente que adora al diablo. La gracia común hace que llueva sobre malos, sobre buenos, justos e injustos. Pero la gracia salvadora solo trabaja con sus hijos. Y si tú eres su hijo, Dios te dice esto: o te humillas o te humillo. Porque es necesario que este cuerpo mortal padezca aquí en esta tierra y que venga tribulación sobre nosotros, pero esta leve tribulación sobre nosotros solamente nos afirmará en un más eterno peso de gloria. Ahora llego a la parte, hermanos, final, y vamos a hacer un test de humildad. Por favor, nadie lo vaya a tomar personal. Estos datos no son míos, los tomé de un estudio, y al leerlos dije, wow, qué buen estudio, qué buen tratado hizo este hermano. Esta persona que lo redactó definitivamente conoce la Biblia, es un hombre de oración, es una persona conectada con Dios y redactó algo muy sabio. Se los voy a leer. La actitud, vamos a hacer un contraste entre la actitud de un orgulloso y la actitud de un humilde. Y vamos a poner 7 diferentes situaciones, o sea, 7 escenarios. ¿Cómo actúa un orgulloso en este escenario? Escenario 1, ¿cómo actúa el humilde? Y luego pasamos al escenario 2, escenario 3, hasta que lleguemos al séptimo. Primer escenario, actitudes hacia los demás. Siempre vamos a ir mencionando primero al orgulloso y luego la del humilde que contrarresta la del orgulloso. Actitudes hacia los demás. El orgulloso. Las personas orgullosas se fijan en las faltas de otros y pueden señalarlas sin ninguna dificultad. O sea, el orgulloso puede decir con gran facilidad, le faltan dedos para enumerar los errores de los demás. Le dices un nombre, ¿qué opinas de fulano? Oh, es esto, aquello, lo otro, me hizo esto, dijo aquello. O sea, rapidito, es rápido para poder enumerar las faltas de los demás. El humilde, ¿qué pasa con el humilde? Es consciente de su propia necesidad espiritual. O sea, en lugar de estar viendo las faltas de los demás, él ve su necesidad. Él dice, yo tengo faltas también, necesito a Dios. El orgulloso. Las personas orgullosas tienen un espíritu crítico y ven las faltas de todos a su alrededor con un microscopio, pero las suyas con un telescopio. Es decir, usted sabe que el microscopio es un instrumento para poder ver seres microscópicos, valga la redundancia, que significa que no son visibles al ojo desnudo, a simple vista. Entonces, el orgulloso, cuando va a ver a los demás, agarra un microscopio. O sea, te voy a ver hasta el corazón. Yo conozco el corazón. Ya se quieren creer Dios, ¿no? Y empiezan detalle por detalle. Te empiezan desde la cabeza hasta los pies. Los hijos, la esposa, las finanzas. Y te comen por todos lados. Pero cuando se trata de verse las suyas, usan un telescopio. Y el telescopio se usa para ver cosas lejanas, las estrellas, la luna, en los cuerpos celestes. Porque, ay, está tan lejos. Entonces empiezan con esa actitud hacia ellos. Oye, ¿en qué estaré mal? Espérame. Es que no se me ocurre nada. Las personas humildes, que es la contraparte, son compasivas. Tienen la clase de amor que pasa por alto la ofensa. Pasa por alto la ofensa. Qué difícil. Que alguien te ofenda. Que alguien te regañe a tu hijo. Y que tú digas, no voy a pelear, porque quiero pasar por alto la ofensa. Y los demás le dicen a este humilde, no te dejes, menso. No es menso, ¿sabe qué? Es sabio. Es manso, es sabio, es humilde. Las personas orgullosas se consideran justas, tienen una alta opinión de sí mismas, como el publicano. Yo esto, yo lo otro, yo aquello, yo ayuno, yo voy, yo diezmo. Una actitud orgullosa.
no veía sus propias faltas. Las personas humildes piensan lo mejor de los demás, consideran a los demás como superiores a ellas mismas. Eso es bíblico. La Biblia dice claramente que primero pongas a tus hermanos antes que a ti mismo. Eso es completamente bíblico. ¿En cuál me quedé? Dice, las personas orgullosas tienen un espíritu independiente, escuche con esto, y autosuficiente. Independiente, autosuficiente. Actúan como si los demás no existieran, aunque estén parados frente a ellos. O sea, el orgulloso es tan independiente, yo no necesito tanto de esta iglesia. La mujer le dice, amor, pidamos consejo. ¿Para qué? ¿Tú crees que ese pastor joven nos va a aconsejar? Y actúan como, tú puedes pasar frente a ellos, pero actúan como si tú no existieras, porque son independientes, autosuficientes. Las personas humildes tienen un espíritu dependiente, reconocen su necesidad de Dios y la necesidad de otros. Socializan con todos los demás de una forma indiscriminada, porque somos hermanos en Cristo. Podemos ser de diferente nación, podemos ser de diferente costumbre, podemos comer cosas muy extrañas en cuanto a comida. Algunos pueden tener papeles, otros no, otros ser bilingües, otros no, no importa. El humilde socializa de una forma indiscriminada con todos sus hermanos. Tenga dinero, no tenga dinero, tenga buen carro, no tenga buen carro. No hay problema. Esa es una persona humilde. Por eso Cristo, hermanos, nos manda que aprendamos de Él. El humilde no hace acepción de personas. Vamos al segundo escenario. El que vimos fue actitudes hacia los demás. Ahora, actitudes hacia sus derechos personales. Aquí no son muchos. Las personas orgullosas necesitan demostrar que tienen razón y que tienen la última palabra. Un orgulloso es una gente problemática, hermano, que nunca quiere perder una discusión. Siempre quiere ser el que dé la última palabra. O sea, fulano, sutano me está atacando, pero yo no me voy a dejar. O sea, el último ataque lo tengo que lanzar yo. Hasta que esa persona se quede callada, hasta entonces lo dejaré de atacar. Son problemáticos, son altivos, son soberbios. La persona humilde está dispuesta a renunciar a su derecho de tener la razón. No quiere tener problemas, prefiere perder la discusión, especialmente si discierne que está discutiendo con un necio. No discutas con un necio. Cuando tú discutes con un necio, te rebajas a su nivel de necedad, y como él es más necio que tú, te ganará por experiencia. Estamos hablando de los derechos. Las personas orgullosas reclaman sus derechos y tienen un espíritu exigente. Usan frases como, no saben con quién se están metiendo, no saben quién soy yo. Se toparon con la horma de su zapato, porque quieren exigir por fuerza que en ningún momento quieren perder. Las personas humildes tienen un espíritu manso y esperan ver si están en lo correcto. Se esperan, analizan para ver si están en lo correcto. Y si no, renuncian, dicen, me estoy mal, me equivoqué, yo estoy equivocado. Actitudes acerca del servicio y el ministerio. Este es el tercer escenario. Las personas orgullosas desean ser servidas. Quieren que la vida gire en torno a ellas y sus necesidades. Siempre están viendo que el otro no lo hizo como yo, que yo lo hago mejor, que yo esto, que yo lo otro. ¿Por qué? Porque quieren ser el centro de atracción de la congregación y que todo gire en torno a ellas. Las personas humildes, por otro lado, están motivadas a servir a otros y a preocuparse porque las necesidades de los demás sean suplidas antes que las suyas. No van a estar peleando. Hace muchos años yo estuve en un grupo de alabanza porque por ahí me la doy que sé cantar. Yo siempre he dicho que todo pastor tiene un cantante frustrado dentro y todo cantante tiene un pastor frustrado dentro. Lo contrario, ¿no? Porque muchos cantantes empiezan de cantantes, se vuelven pastores, y muchos pastores empiezan de pastores y acaban cantando. Pero bueno, eso es otra cosa. Y me acuerdo que una vez en un ensayo, unos hermanos se pelearon por el micrófono, porque no alcanzaba para todos. Y no me acuerdo cómo estuvo la escena, no sé si una llegó primero, lo agarró y fue al baño, y en lo que ella fue y la otra persona llegó, lo agarró. Y cuando la persona regresó, no, es que yo ya lo tenía, hermana. No, pues yo lo encontré aquí. Usted lo tenía, ¿no? ¿Dónde tiene su nombre? Hay que ponerle aquí pastor, hermanos. Qué tremendas actitudes de soberbia. Y en el altar,
En el ministerio del diablo, ¿no? Porque dice que salía música de él. Ya ni sé qué leí. Las personas orgullosas sienten que es un privilegio para un ministerio o una organización contar con ellas y sus talentos. Es decir, si llegó alguien muy talentoso por esa puerta, alfombra roja y caravana, hasta aquí, bienvenido. Eso es lo que muchas personas orgullan. No, hombre, yo soy de tremendo músico. Esta iglesia no me merece. No, hombre, yo canto que cuando canto hasta en el mundo me elogian, que canto como, iba a decir Paquita la del barrio, ¿no? Pero ya la mencionamos la semana pasada, entonces no sé, alguna otra. No, Beyoncé, me queda corta. Entonces, esta iglesia es muy poquito para mí. Las personas humildes tienen una actitud de corazón y siempre sienten que no merecen el ministerio que tienen. Saben que no tienen nada que ofrecer al Señor porque fueron salvados por gracia y que todo lo que fluye de ellos es porque Dios se los ha dado. Le voy a hacer una pregunta y es un versículo tan hermoso que habla de que no nos debemos vanagloriar, donde Pablo le dice, no me acuerdo si a Romanos o a los Corintios les dice, ¿ustedes tienen alguna cosa que no hayan recibido? ¿Quién de ustedes tiene una cosa que no haya recibido de Dios? Todo lo hemos recibido de Dios, todo, tu ropa, tus zapatos, tu comida, porque ¿quién creó la tierra? Dios. ¿Y de dónde sale lo que comes? De la tierra. Y las telas de los árboles, de diferentes procesos que se hacen, pero siempre parten de una materia prima. Nosotros como seres humanos podremos ser creativos y agarrar una materia prima y convertirla en algo, pero jamás podremos ser creadores, porque Dios es el único que creó ¿de qué? De la nada. ¿Usted tiene el poder de crear de la nada? No. Por lo tanto, si usted no tiene el poder de crear de la nada, todo lo que usted tiene lo ha recibido de la mano de Dios. Todo. Y todavía hay gente que se revela en altivez y yo esto, yo lo otro, yo puedo. Tú no puedes nada. 4, actitudes acerca del reconocimiento. El cuarto escenario, las personas orgullosas buscan el progreso personal, aunque en el camino aplasten a los demás. Buscan un progreso personal. Tienen una mentalidad no de iglesia, sino una mentalidad individualista. O sea, pueden estar años en una iglesia, pero nunca sienten que su corazón haya estado en la iglesia. Siempre su corazón está en ellos. No, yo tengo que ser el más grande, el mejor. Voy a buscar una iglesia más grande donde valoren mi don, mi talento. Las personas humildes desean promover a otros, aunque a ellos les llegue más tarde algún reconocimiento. No buscan atajos, esperan pacientemente en Dios. Ellos esperan, ellos dicen, bueno, si el pastor está delegando y le delegó a fulano y le delegó a sutano, gloria a Dios. Que Dios los promueva, mis hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los use, porque son de bendición ¿para quién? Para el cuerpo. Y todos somos ¿qué? Un solo cuerpo. Somos muchos miembros, pero somos un solo cuerpo. Las personas orgullosas se sienten heridas cuando otros progresan y ellas son ignoradas. Ellos son los que dicen, ¿por qué a él sí le dan el privilegio? ¿Por qué a mí no? Yo tengo más tiempo acá. Las personas humildes se gozan si otros obtienen el mérito y se alegran con sinceridad en que otros sean promovidos. Van y felicitan al hermano, hermano, me alegra. Qué bueno que lo oraron por usted para que usted haga esta tarea en la iglesia. Me alegro, usted tiene el testimonio. Yo también me esperaba algo así de usted, porque toda la iglesia da testimonio de usted. Como Demetrio, se acuerda, y Diótrefes, que toda la iglesia daba buen testimonio de Demetrio, pero mal testimonio de Diótrefes. Las personas humildes se gozan si otros, ya lo leí. Las personas orgullosas se entusiasman con los elogios. Escuche, este está buenísimo. Las personas orgullosas se entusiasman con los elogios y se desinflan con las críticas. Ante el elogio sacan el pecho. Uy, sí, yo, hermano. Sí, pero tiene que mejorar aquí. Se desinflan. ¿Por qué? Porque son personas, hermanos, que son de carácter débil. Cuando tú veas a un orgulloso, bravucón así, es un debilucho que se esconde bajo una disfraz de fuerte. Pero su carácter es el de un niño, su madurez es la de, hasta hay más maduros allá atrás en la área de niños que ellos. Las personas humildes saben que cualquier elogio por sus logros le pertenece al Señor y que las críticas pueden ayudarles a alcanzar la madurez espiritual. Cuando tú escuches a alguien criticarte, yo ejerzo esta disciplina hace mucho tiempo.
Cuando alguien me critica, yo no lo echo por la borda, yo lo escucho y digo, ¿en qué tendrá razón? Y si en algo tiene razón, mejoro y crezco. Porque algunas veces tus críticos pueden tener razón. A mí me costó, por eso le digo, este mensaje es difícil predicarlo porque yo no soy humilde, hermanos. Estoy luchando con el orgullo. La humildad, nosotros como cristianos lo tenemos que entender así, que la humildad para nosotros no es la ausencia de orgullo. La humildad para nosotros como cristianos es un orgullo sometido a Dios. Y a mí me costó aprender eso. Por ejemplo, hace unos años atrás, hermano, cuando yo publicaba algo y alguien me contradecía, yo me ponía ahí a refutarle a la gente. A refutarle. O si me decían algo muy horrible que me daba pena que alguno de ustedes lo leyera, lo borraba y lo bloqueaba. O sea, yo para que los demás no vean, ¿no? Porque a veces en YouTube te ponen, eres un hijo del diablo. Y yo digo, los hermanos van a ver la prédica, se van a meter a ver esa prédica, van a ver el comentario y tal vez hasta así creen y se van de la iglesia. Entonces yo hace mucho tiempo que yo dejé de replicarle a la gente en YouTube, en Facebook. Yo pongo algo y el que quiera ahí maldecirme, que me maldiga. Hace unos días hice un video que publiqué un viernes y hoy me levanté y unas cosas ahí, que eres esto, que eres lo otro. Yo, bueno, ahí está, usted lo puede leer, usted lo puede ver, nada más que espérese a que acabe el culto. O sea, tenemos que madurar con la crítica y no creer que porque alguien te está criticando y diciendo algo de ti, todo el mundo se lo va a creer. ¿Por qué? Porque la gente te conoce y sabe quién eres tú. Entonces no debemos desinflarnos ante la crítica, hermanos. Debemos soportarla y tener cuidado con el elogio. El elogio es peligrosísimo. El elogio puede hacer que tú pierdas el piso. 5, quinto escenario. Actitudes acerca de sí mismas. Las personas orgullosas confían en lo mucho que saben. Dicen mucho el yo. Yo sé, yo puedo, yo lo haría mejor. El día que a mí me pongan, todo cambiaría si yo hubiera organizado este evento. ¿Qué errores tan garrafales cometió la hermana en el evento? El hermano en el evento. ¡Qué barbaridad! Tantos años y no aprenden. Las personas humildes se sienten insignificantes frente a lo mucho que tienen por aprender. ¿Sí? Esa es una actitud. El orgulloso cree que sabe mucho. El humilde siente que tiene mucho por aprender. Las personas orgullosas se preocupan por parecer respetables. Tienden a proteger su imagen, su reputación. Mucha gente es así. Mucha gente puede estar matándose en la casa y no lo dicen. Más bien suben una foto con el amor de mi vida. Quieren cuidar su reputación, ¿no? Que todos los demás lo vean como, wow, qué matrimonio tan estable. Aunque aclaro que hay matrimonios muy estables. De repente yo veo que alguna pareja sube una foto y dice, aquí con mi esposo, felices. Yo digo, es verdad, uno lo ve. Entonces es verdad. Ves la lealtad, el servicio, la fidelidad a Dios, nunca faltan a la iglesia, sirven, apoyan en todo. Ves a sus hijos, entonces esto es cierto. Pero ves a gente que pasan contradiciéndose, que pasan criticándose, que pasan tirando indirectas y ponen una foto que se aman. Entonces dices, por favor, a otro niño con ese dulce porque a mí no me engañan. Las personas humildes se interesan por ser auténticas, les interesa menos lo que otros piensan y más lo que piensa Dios. Están dispuestos a morir a su propia reputación. Reconocen, sí, aquí hay áreas que están mal. Pastor, ayúdeme, arreglémoslas, mire mi esposa o mire mi esposo. 6, hermanos, sexto escenario, actitudes acerca de las relaciones, es decir, con otras personas, que se parece un poco al 1, pero es un poco diferente. Dice, las personas orgullosas son distantes de los demás, distantes con los demás. Una persona que es distante es orgulloso. A veces dice que es tímido. No, yo no me relaciono con los demás porque soy tímido. A veces es una falsa timidez que su raíz la tiene en el orgullo. Las personas humildes están dispuestas a tomar el riesgo, escuche, de acercarse a otros y amarlos entrañablemente. No se dejan llevar por el famoso, escuche este famosísimo que lo he escuchado muchas veces, es que he sufrido mucho en el pasado. Ya en mi experiencia en otras iglesias abrí mi corazón y me han hecho daño. Imagínese a Jesús diciendo eso.
Jesús diciendo, no, yo no me acerco a todos porque me han hecho sufrir mucho en el pasado. Y que sea distante, esquivo. Las personas orgullosas esperan que los demás se acerquen y pidan perdón cuando hay un malentendido o una ruptura en la relación. Se quedan pasivos. Hubo un problema, que ellos se acerquen. Las personas humildes toman la iniciativa de reconciliarse sin importar cuánta culpa tenga la otra parte en el problema. Toma la iniciativa. El humilde dice, yo sé que me ofendió, pero siento feo que no me hable. Siento feo. O sea, aunque me haya ofendido y su ofensa ya haya sido una humillación, yo estoy dispuesto a ir la segunda humillación y buscarlo primero antes que él me busque a mí. Eso es ir la milla extra, ¿no? Al que te pide la capa, dale la túnica. Al que te den una mejilla, ponle la otra. Pastor, eso aplica, sí. Quizás no literal, pero espiritualmente, en el espíritu de esos versículos, significa que tú estás dispuesto a renunciar a tu orgullo para poder reconciliar las cosas. Las personas orgullosas, creo que me adelanté en uno. Las personas orgullosas se muestran a la defensiva e inabordables cuando son corregidas. Las personas humildes reciben la corrección con un espíritu sencillo y dispuesto. Las personas orgullosas tienen dificultades para hablar sobre sus necesidades espirituales con otros. O sea, lo esconden, todo lo esconden, nunca abren su corazón. Las personas humildes están dispuestos a ser transparentes y sinceros con otros según la guía de Dios. Y por último, en el séptimo escenario, este es bien importante, actitudes acerca del pecado. Las personas orgullosas se esfuerzan porque nadie descubra que han pecado. Su instinto es encubrirlo. Es orgulloso, está pecando y su instinto es encubrir su pecado. Las personas humildes no se preocupan demasiado por quién sabe o descubre su pecado. Están dispuestos a que todo salga a luz, pues nada tienen que perder, más que ser restaurados. ¿Qué tiene de malo si alguien pecó? Bueno, si está mal porque no debe haber pecado, pero ¿usted es exento de pecar? No, nadie es exento de pecar. Entonces, ¿cuál es la actitud? Dejarse restaurar. Yo siempre digo esto y lo repito con autoridad. Si usted tiene el valor de pecar y darse ahí sus escapaditas en cosas que no agradan a Dios y hacer cosas que no agradan a Dios, así como tuvo el valor de pecar, tenga el valor de llevar su disciplina. Muy valiente para pecar, ¿no? Pero muy cobarde para la disciplina. No, hay que sentarse y someterse y ser expuesto en público. ¿Cómo? ¿Valientes para una cosa pero cobardes para otra? ¿Valientes para lo malo pero cobardes para lo bueno? Eso no está bien. Las personas orgullosas la pasan muy mal cuando dicen me equivoqué. Decir me perdonas les cuesta demasiado y muchas veces lo hacen por compromiso. Las personas humildes admiten rápidamente su falta y buscan el perdón cuando es necesario. Buscar el perdón. Las personas orgullosas tienden a vagar en generalidades cuando confiesan su pecado a Dios, con altivez así. Señor, te pido perdón por lo que tú ya sabes. Tú conoces mi corazón. Esta gente le está poniendo de más. Pero, te pido perdón por todos los pecados. El humilde no. Está dispuesto a confesar específicamente sus pecados. Hermanos, dice esto. Lo hice con fulano. Me dio miedo confesarlo porque soy humano. Soy orgulloso. Soy pecador. Perdónenme, restáurenme. Eso es una persona humilde. Las personas orgullosas sienten remordimiento por su pecado y se lamentan por haber sido descubiertos. Que remordimiento y arrepentimiento son dos cosas diferentes, si saben, ¿no? Judas le remordió haber entregado a Jesús, pero no se arrepintió. Esa palabra que dice que se arrepintió en realidad habla de un remordimiento en la emoción, en la carne. Si se hubiera arrepentido para salvación, ¿dónde hubiera ido a parar? Al cielo. Pero su arrepentimiento solamente fue por remordimiento, porque salió a luz lo que él había hecho. Mucha gente se arrepiente, pero no del pecado, se arrepiente de me descubrieron. Se arrepiente del método que usó. Para la otra voy a usar un método más infalible. Ya nunca más lo voy a volver a hacer frente a alguien más que me eche de cabeza, lo voy a hacer a solas. O sea, es un arrepentimiento con remordimiento.
La persona humilde se arrepiente verdaderamente de su pecado. Y hay una evidencia. ¿Sabe cuál es? Se aparta. Se aparta del pecado. El pecado en el que cayó, el pecado por el que se le disciplinó, el pecado por el que se humilló, se aparta de ese pecado. Y por último, hermanos, las personas orgullosas sienten que no necesitan un arrepentimiento cuando los llaman a un cambio. Ellas están seguras que todos los demás sí necesitan tomarlo. Vamos a suponer que yo predico un tema y hago un llamado. Hermanos, pasemos acá, hermanos, para que Dios nos ayude a ser más humildes. Unos se quedan allá atrás. Que pasen los orgullosos. El humilde siente constante necesidad de arrepentirse. Cuando la palabra de Dios es compartida por quien sea, se ven movidos a recibir el consejo de parte de Dios. Y con esto termino. Mi conclusión es: ¿qué hacer para cuidar nuestra humildad? ¿Qué hacer para cuidar nuestra humildad? Una cosa, hermano, que puede funcionar es preguntarle a alguien de tu confianza, a alguien espiritual, y decirle: hermano, cuando tú veas una actitud altiva en mí, dime. En el caso de los casados, la persona más ideal es tu pareja. ¿Ok? Pregúntale: oye, amor, ¿cómo ves tú? ¿Cómo estoy en la humildad? No, amor, te falta. Porque ¿sabe qué? El orgullo, como dije hace unas semanas atrás, es como el mal aliento. Nadie sabe que lo tiene, solo los demás que se acercan. Entonces es igual con el orgullo. El que tiene el orgullo no lo sabe. Hay que decírselo a veces. Hay que preguntarle a alguien. Pero hágalo con suficiente humildad, ¿no? Pues no le vaya a pasar como a mí, recién casado. Recién casado, pues obviamente tenía más orgullo todavía que el que tengo ahorita. Y entonces yo a veces le decía a mi esposa: amor, te prometo que no me voy a enojar. Dime mis fallas. Y cuando ella empezaba y sacaba un pergamino así, entonces conforme me las iba enumerando, yo me iba enojando. Y acabábamos en discusión. Oigan al humilde. Si prometiste que no te ibas a enojar y te empiezan a leer la cartilla, no te enojes, cumple tu palabra. Ya con el paso del tiempo, obviamente, ¿verdad? Cuando mi esposa me dice: amor, es que tú esto, es que aquello con los niños, yo me quedo callado, respiro profundo. 3 cositas rapidito para su humildad sea cuidada. Hay que tener un carácter enseñable. Sea usted enseñable, déjese enseñar. Aprenda la palabra, siga el buen ejemplo de los hermanos espirituales de la congregación. Usted no lo sabe todo. Usted no diga: no venga predispuesto, ¿qué me puede enseñar el pastor? ¿Qué puedo aprender hoy? Es un domingo más, ¿qué importa si no voy? No, venga con un espíritu enseñable. Deje que la palabra de Dios moldee su vida. Consejo número 2, aplique la Biblia a su vida. La palabra de Dios algunas veces es dura. ¿Cuántos saben eso? Claro. Porque ¿cuál es el propósito de la palabra dura? Suavizarnos. Por eso es que el evangelio suave endurece, y el evangelio duro ablanda a los que son sus hijos, pues. Porque fíjese el efecto que tiene el evangelio, como lo dijo un cristiano, no sé si fue Spurgeon o Lutero, no recuerdo. Él dijo que el mismo sol que derrite la cera es el mismo sol que endurece el barro. Y el mismo evangelio que derrite a los verdaderos hijos de Dios, que ablanda su corazón de los verdaderos hijos de Dios, es el mismo evangelio que endurece el corazón de los hipócritas, de los falsos. El verdadero hijo de Dios oye el evangelio y se derrite y se ablanda y dice: sí, es verdad. El hipócrita dice: no, es muy duro, me voy. Y por último, pídale a Dios en oración, hermanos, que el Espíritu de Dios lo guíe a usted a la humildad. Nuestra última cita, Salmo 19:13. Les dije hace 15 que hoy traía una prédica larga, ¿va? Para que vean que soy de palabra. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. David pidiendo humildad. Un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Quién eres tú para no pedir humildad? Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Porque el orgullo es la base de la rebelión. Todos los orgullosos son personas que se rebelan contra Dios, contra su palabra. El evangelio, no quieren vivir en una vida de santificación como la Biblia manda. Y nadie está exento de eso. Eso le pasa hasta a pastores, hasta a predicadores que caen en un orgullo, y por su orgullo de no querer reconocer sus errores caen en gran rebelión.
Vamos a orar, hermanos, en esta tarde. Recuerden que estos temas, hermanos, no son todo lo que tenemos.